Tiene la palabra Renato Garín. Muchas gracias por la invitación. Quiero dedicarle estas breves palabras a la memoria de Pablo Lorenzini, con quien fuimos colegas en la Cámara de Diputados y no tuve oportunidad de despedirlo como se merecía, un gran colega también de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. La genealogía del socialismo democrático actual suele hacerse con la nueva mayoría, la concertación de partidos por la democracia, la unidad popular. Sin embargo, hoy día los quiero retrotraer al inicio verdadero de esta coalición, que fue el Frente Popular de la elección que elige a Pedro Aguirre Cerda. Las derechas en ese momento estaban radicalizadas, un fuerte hálito fascistoide había en las derechas chilenas en los 30, había un partido nazi chileno, González Fonmarés, un abogado de la Escuela de Derecho de la Chile, funda un partido nazi chileno, y la izquierda, en parte porque el Partido Comunista recibe la instrucción desde Moscú, llama a la alianza de los frentes populares tanto en Europa como en el tercer mundo. Y el Frente Popular más exitoso de ese ciclo fue el Frente Popular chileno, que armó una coalición del Partido Socialista, del Partido Comunista y del Partido Radical. Y el candidato presidencial, después de una larga primaria de 3 días en este edificio, que involucró la baja de Marmaduke Grove, la baja de Arturo Mate Larraín, y finalmente es electo como candidato al Frente Popular un radical de derechas, Pedro Aguirre Cerda, que tenía gran capital social, porque había pasado por el pedagógico, era profesor y era abogado de la Chile también. Por ende, conocía muy bien a las élites de los partidos de izquierda. Recabarren ya estaba muerto, se había suicidado el 24. Por ende, el Partido Comunista y el Partido Socialista ya estaban en una línea más institucional. Habían abandonado esa línea un tanto sui generis de la República Socialista de los 11 días, ¿no? Casi 90 años después, hoy, el escenario es bastante similar. Las derechas están radicalizadas, estamos en una alianza que incluye al Partido Comunista y el Partido Radical, es decir, las dos puntas de la izquierda, confluye el Partido Socialista, el Partido por la Democracia, también la democracia cristiana. Y si uno revisa el programa de Frei Montalva del 64, va a encontrar mucho del espíritu del Frente Popular. Por eso es que después la alianza que más tarde conocemos entre el Demócrata Cristiano y el antiguo Frente Popular, que es la Concertación, se parece mucho al Frente Popular y al programa de Frei del 64, porque hay algo común. Y ahí está, por ejemplo, el tema de la salud. El tema de la salud aparece por primera vez en el siglo XX con el Frente Popular. Y no es casualidad que el ministro de Salud de Pedro Aguirre Cerda es un joven llamado Salvador Allende. Y que de hecho viven junto al Ariostazo del 39, cuando se le intenta dar un golpe a Aguirre Cerda, y Aguirre Cerda, revólver sobre la mesa, se sienta en la moneda, 3 ministros la acompañan, y entre ellos está el más joven, Salvador Allende, que ve a Aguirre Cerda ese día el Ariostazo. Hoy día, 90 años después, conocemos lo que se llama malestar social, un concepto a mi juicio pseudocientífico, al cual hay que dotar de contenido político y contingente. En materia de salud, por supuesto, las listas de espera están número 1 en el malestar social. Cerca de 3 millones de personas afectadas directamente por las listas de espera. Si multiplicamos por el hogar promedio en Chile 4 personas, tenemos 12 millones de personas directa o indirectamente vinculadas con listas de espera. ¿Cómo eso no va a generar malestar social? 12 millones de personas esperando que le operen la cadera a la abuela, que le operen el colon al abuelo. 12 millones de personas, 3 millones en listas de espera, 9 millones que son sus parientes directos, que votan. Entonces imagínense ustedes 12 millones de personas votando, esperando a que le operan la cadera a la abuela y nunca se le operan la cadera a la abuela. Eso es malestar social. El eje del malestar social, el costo de la vida. El costo de la vida en Chile se disparó. Quienes recibimos extranjeros en Chile sabemos el impacto que genera ver los precios. Claro, no es Buenos Aires que está en una crisis económica, pero Santiago es de las capitales más caras del mundo, especialmente en salud. En los medicamentos de marca tenemos el mercado de los más caros del mundo y en los genéricos de los más baratos del continente, pero son los de marca los que generan ese malestar social. Ese costo de la vida generó también un malestar social respecto de las farmacias. Cuando hay saqueos, no se saquea como en Europa a todos por igual, desde el zapatero, ¿cierto?, hasta el gran retail. No, en Chile se saquea a los supermercados y a las farmacias. Porque es allí donde está la experiencia de consumo
que genera el malestar social, donde gran parte del salario, gran parte de la pensión, o si no toda la pensión, se va en la farmacia. Y las farmacias son protagonistas no de una, sino de 2 casos de colusiones. Entonces, cuando hablamos de malestar social, hablamos de ese remedio que sale caro en la farmacia, hablamos de esa colusión que todos supimos. El poder corporativo también es una tercera fuente de malestar social en el mundo de la salud. La ISAPRE, gran reflejo del poder corporativo. También la farmacia, los laboratorios, las grandes clínicas integradas verticalmente con la ISAPRE. Poder corporativo haciendo de contrapeso al poder público democrático, entrelazados, dando un bien público que es la salud pública. Hace 100 años este contexto no estaba. ¿Por qué? Porque las grandes corporaciones privadas, que tienen 80, 70, 50 años, no existían en el mapa del Frente Popular. Y entonces el Frente Popular dijo, gastemos más en salud, y gastemos más en salud, y gastemos más en salud. ¿Y qué dijo la Iglesia Cristiana? Gastemos más en salud. ¿Y qué dijo el presidente Allende? Gastemos más en salud. ¿Y qué vamos a decir hoy día nosotros? Gastemos más en salud. Llevamos 90 años en eso. ¿Cómo se gasta el dinero en Chile? Ley de presupuesto. Voy a hacer una provocación, dado que he vuelto a este edificio después de 2 largos años, 3 largos años. Es más importante para el malestar social en Chile cambiar la ley de presupuesto que cambiar la Constitución. Es más importante en Chile cambiar la ley de presupuesto que cambiar la Constitución. Es más transformador para la vida diaria de las personas que arreglemos el gasto fiscal a que cambiemos de nuevo la Constitución. ¿Cuáles son los problemas jurídicos de la ley de presupuesto actual? Primero, es una ley de arrastre. ¿Qué quiere decir esto conceptualmente? Que si este año se gastó X, el próximo año se defiende X más 1 o X menos 1, pero X es la base. Se arrastra. Es una ley traumática políticamente, una guerra civil en 1891, diversos conflictos políticos en el siglo XX, pero que después, como fuimos perdiendo el interés en cambiar la ley de presupuesto, dejaron de haber conflictos políticos en la ley de presupuesto y se transformaron en otros conflictos, derechos sociales, prestaciones públicas, gasto público. Pero es la ley de presupuesto el instrumento en el cual se regulan esos problemas. Entonces, aquí voy. Hay una práctica enajenada, un tanto alienada en la política chilena respecto a cómo gastamos el dinero. Y esto no está solo en mi generación, en la izquierda, está también en sectores de la derecha. Si ustedes leen, por ejemplo, el libro de Diego Chalper sobre derechos sociales, presentado por Catalina Pérez, hoy día recluida en su casa, van a encontrar en el libro de Diego Chalper más o menos las mismas intuiciones que el programa presidencial de Gonzalo Vinter. Es decir, hay que gastar más en derechos sociales y ese gasto es bueno, porque sí. Tercer problema de la ley de presupuesto. Hay una asimetría en el Congreso con la dirección de presupuesto, porque el diputado o el senador que quiere conversar con el ministro sobre la ley de presupuesto lo hace primero en base a estimaciones, segundo, no tiene toda la información, y tercero, cuando quiere negociar, viene un tanque llamado DIPRES que tiene todo a su disposición para echar abajo tu razonamiento. Y entonces, dado este cruce de camino entre una ley de arrastre, un trauma político con el presupuesto y además este poder de la DIPRES, lo que ocurre, lo que yo conozco en la Cámara de Diputados, es que algunos diputados de la Comisión de Hacienda, 2, 3 diputados, se especializan en discutir el presupuesto y en negociar con el ministro la glosa y la partida. ¿Por qué? Porque conocen la serie. ¿Qué quiere decir eso? Estuvieron en la negociación del 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, y entonces, por ejemplo, mi estimado Pablo Lorenzini, un maestro de este arte, sabía cuánto había negociado hace 5 años atrás con Larraín, cuánto había negociado con Arenas, cuánto le había sacado a Valdés, cómo había sido con Eizaguirre. Lo mismo José Miguel Ortiz, por ejemplo, 2 grandes diputados demócratas cristianos, muy maltratados por mi generación. Negociadores del presupuesto. ¿Y qué hacíamos los diputados? Que estábamos recién empezando. Íbamos a la oficina de Lorenzini y Lorenzini hacía de DIPRES de los diputados. Y entonces Lorenzini iba en paquete y le decía, mire, tengo todas estas solicitudes, ministro, arreglemos la mitad. Y así se negocia en el Congreso, al menos en la Cámara de Diputados, lo que yo conozco, el presupuesto de la Nación durante el segundo gobierno del presidente Piñera. Diputados demócratas cristianos negociando las partidas con el ministro Larraín, porque se conocían de antes, conocían la serie de la negociación. Quien llega de la nada
no puede negociar un presupuesto. Entonces, una asimetría de información extraordinaria, que por supuesto la gente afuera, nuestro votante, no lo sabe. Y entonces nos pide resultados, nos pide eficiencia, nos pide que negociemos. ¿Cómo? Si vengo llegando. Tengo que recurrir al que sabe. Por eso tiene sentido que haya un Senado. Esto lo discutimos en la Convención Constitucional. Tiene sentido que haya un Senado. Claro, quizás están mal duplicadas las funciones, pero tiene sentido la bicameralidad. Tiene sentido corregirse unos a otros. Hay un sesgo conservador, a esto quiero ir en el fondo, hay un sesgo conservador en la manera en la cual entendemos la ley de presupuesto. La mantenemos porque sí. Hacemos una repetición por inercia, incluso sabiendo que estamos causándonos un daño. Y además, para coronar, el gobierno anterior, el que se va, le hereda el primer presupuesto al que entra. Y entonces el presupuesto, realmente el primer presupuesto real del gobierno que entra es el segundo. Pero en el tercer año ya está en campaña municipal. Entonces es bastante difícil esta especie de laberinto institucional que hemos creado, donde el gasto hay que hacerlo, hay que ejecutarlo, si se ejecuta miramos feo, y hay que hacerlo en un plazo, y si ese plazo se cumple y no has ejecutado el dinero, la DIPRES tiene que venir a ponerse colorada delante de los diputados y senadores porque no ejecutó. Es conceptualmente errado lo que tenemos. A esto voy, no es progresista. Es conservador, es el peor conservadurismo, el que conserva porque sí. Traje un solo gráfico hoy día para no abrumarlos con gráficos. Ese gráfico muestra claramente, a mi juicio, el drama chileno, una especie de Estado fallido en materia de salud y en otras materias. En la línea gris pueden ver el déficit fiscal, en la línea roja la deuda fiscal y en la línea azul las listas de espera. Y ustedes dirán que tiene que ver, no hay relación de causalidad, obviamente, en listas de espera, déficit y deuda, pero hay correlación. Fíjese usted lo mal que hacemos las cosas, de que mientras endeudamos al país, hasta 45 puntos del PIB prácticamente, se nos fueron a 3 millones las listas de espera de la gente. Y tenemos un déficit acumulado de 13 de los últimos 16 presupuestos de la nación han sido deficitarios. Piñera 1, Bachelet 2, Piñera 2, Boric. 13 de los últimos 16 presupuestos de la nación han sido deficitarios. Le debemos 45 puntos del PIB a acreedores internacionales y a AFP, que nos compran los bonos soberanos. Y no solucionamos nada en salud. ¿A qué es lo que está mal? ¿Y qué es lo que está mal? ¿Qué es lo que está mal? Que nuestro sector político, los partidos políticos aquí representados, abandonaron el rigor fiscal. Abandonamos el principio del rigor fiscal. Toda la política chilena, desde Apoquindo 3000 para abajo, abandonó el rigor fiscal. Y hemos encontrado muchas excusas. Terremoto, pandemia, crisis, estallido, derechos sociales, reforma educacional, para tener déficit año tras año. Ministros con doctorado que después se van a tremendas pegas al FMI, ¿cierto?, que le exigen rigor fiscal a medio mundo, pero cuando ejercen en Chile, no, pues, cuando ejercen en Chile hay déficit con Valdés. Cuando ejercen en Chile hay déficit con Briones. Cuando ejercen en Chile hay déficit con el ministro Larraín. Qué curioso que los mejores economistas de nuestras generaciones tienen este problema. ¿No será que hay algo estructural en la ley de presupuesto? ¿No será que hay algo problemático más allá de las personas? Bueno, este problema lo entendió muy bien el presidente Ricardo Lagos Escobar. Si uno tiene que traer acá un legado de Ricardo Lagos Escobar, es esto: haberle explicado al progresismo y al votante progresista de que el rigor fiscal es clave para poder ejecutar políticas públicas. Es clave. Porque el déficit trae inflación. Porque el déficit es el padre de la deuda. Porque para pagar el déficit hay que traer deuda. Ejemplo, si seguimos a 1,5% de déficit anual, sobre 300.000 millones de dólares que es el PIB, son 4.500 millones de dólares en déficit por año. Por 4 años que son cada gobierno, 18.000 millones de dólares en solo déficit. Esto es absurdo, es morboso. ¿Y qué ocurre con esto? Ricardo Lagos lo entendió muy bien. Cuando la izquierda no entiende el rigor fiscal, viene la derecha, pues. Vienen los libertarianos, porque así se les dice, no libertarios. Esa es la izquierda libertaria, son los anarquistas de izquierda. Los libertarianos son los que representan, por ejemplo, los hermanos Kaiser.
lecturas de von Hayek, lecturas de von Mises, de Milton Friedman, de Murray Rothbard, de Ayn Rand, ¿cierto? Les encanta ese libro, La rebelión del Atlas, ¿cierto? El individuo contra el colectivismo. ¿Por qué? Porque tenemos este gasto fiscal desmesurado, pues. Este déficit irracional. Entonces le abrimos la puerta a esta reversión libertariana, ¿verdad? Que nos dicen recorte, motosierra, Milei. ¿Cómo solucionar esto? Tiene razón el senador Castro, hay que tener soluciones políticas, ¿no? Porque el mero diagnóstico académico queda corto. Esta desorientación del progresismo respecto del gasto puede solucionarse mediante un instrumento que está discutiéndose en Chile hace por lo menos 25 años, que empezó con Lago, que ahora se le llama presupuesto en base cero, pero que ha tenido otros nombres. Esta idea se la apropió en un momento el Centro de Estudio Horizontal de Bópoli. Ignacio Briones la llevó al gobierno supuestamente de Piñera y en vez de ejecutar una base cero, ejecutó una base 80. Y ustedes comprenderán que no hay que ser doctor en economía para entender que de 0 a 80 hay 80 de diferencia. ¿Qué quiere decir base cero? ¿Cuál es la diferencia conceptual con los recortes y la motosierra? Los recortes y la motosierra van a empezar desde el tope, que es 90.000 millones de dólares de gasto, y vamos recortando. ¿Por qué? Porque a esa visión del mundo le conviene que cada uno de los recortes traiga ojalá una marcha en esa calle acá al lado. Y que cada uno de los recortes traiga conflictividad social. Para que entonces nuestro sector y la izquierda tenga que ir a defender ese gasto, y entonces ellos, los Kaiser, los Agustín Laje, ¿cierto? Los Quirós, el abogado de la farmacia, hablemos del costo de la vida, digan, no, pues yo estoy aquí por la eficiencia estatal. ¿Se entiende el dilema? Los recortes y la motosierra le sirven a Milei porque Milei tiene ahora, politológicamente, una elección de medio término, ahora en septiembre y octubre. Eso no existe acá. Esto es solo conflictividad social, un modelo de motosierra en Chile. Solo conflictividad social, con la NEF, con los gremios, con los proveedores estatales, que no son pocos, con los médicos, por supuesto, en el sector público. Entonces aquí está la pregunta política, dura, definitiva, total, al final del día. ¿Qué es lo que necesitamos? Arreglar el gasto público sin conflictividad social o sin romper, al menos, el pacto social en Chile. Esta es la pregunta política. ¿Cómo ordenamos la ley de presupuesto sin ejecutar una crisis en las calles que nos cueste más caro de lo que arreglamos? Bueno, un presupuesto en base cero se trata de eso, de partir de cero, no de 90. Pero, corrijo, no es de cero, porque tenemos ya, ahora este año, 4.000 millones de dólares de intereses de deuda externa y el próximo año van a ser 5.500. Entonces no es base cero, es base 5.500, porque hay que pagar los intereses de la deuda. La base cero también significa, obviamente, al menos equilibrio fiscal. Si nuestro sector algo tiene que pedirle a la candidatura de la izquierda es al menos una regla de equilibrio fiscal. Al menos. No superávit, pero al menos equilibrio fiscal. Que lo que entra se gaste y no se gaste un peso más. Porque ese déficit genera eso. ¿Cuánto cuesta, más o menos, en términos gruesos? Ojo, esto no es solo plata, yo se me lo han explicado toda esta semana que no es solo plata. Pero pongámosle algún número para tomar conciencia de cuánto cuesta esto. Por IVA a los medicamentos se recauda en torno a 2.500 millones de dólares. Eso es en régimen, es decir, en arrastre. Son 2.500 este año, 2.500 el próximo, 2.500 el próximo y así. Por ende, eliminar IVA a los medicamentos cuesta en 4 años 10.000 millones de dólares. 2.500 por cada año. ¿Cuánto cuestan las listas de espera? Hay una estimación de este gobierno del 2023 que habló de 750 millones de dólares, pero desde todos los sectores salieron a decir que es un cálculo mal hecho. ¿Por qué? Porque está calculado como si todas las operaciones y consultas se hicieran en Santiago, en Rancagua, en Viña del Mar. Y el problema real que tenemos es que la abuela que tiene que operarse de cadera en Melipilla o en Alhué, hay que moverla hasta el hospital. Y eso también se paga y es un costo y hay que licitarlo, hay que pagarlo. Se agrega, por ende, al costo de listas de espera. Y además, lo que he leído que hay un cierto consenso, es que las primas que paga FONASA respecto a estas licitaciones que hay que hacer con las clínicas
son bajas respecto al mercado. Entonces va a haber que subirla al alza. ¿2.000 millones de dólares en lista de espera? No 700, sino 2.000. Es bastante. Pero 2.000 millones de dólares, todavía, si ustedes lo piensan, es nada al lado de 90.000 millones de dólares que tiene el presupuesto estatal. Esto puede hacerse. Claro, la política implica que hay que dejar de pagar otras cosas, po. Y el liderazgo implica decirle a algunos sectores de la sociedad chilena que este año no toca, porque hay que operar las caderas de la abuela. Y quizás este año no vamos a poder tener un Ministerio de Cultura como quisiéramos a primer nivel mundial, porque hay que pagarle la operación de colon a los abuelos. Eso es el liderazgo político, pues, colocar prioridades con el gasto público, entre un marco de rigor fiscal y equilibrio fiscal. Eso fue lo que hizo Ricardo Lagos. Eso fue lo que hizo Michelle Bachelet durante sus primeros 3 años de gobierno, hasta que vino lo que hizo el subprime. Los costos que están calculados en los informes del gobierno, en los informes que circulan, son precios bastante curiosos. Por ejemplo, el precio promedio de una cirugía que se está calculando en estos precios está entre 1 millón y 1.200.000. Y las consultas médicas están en 160.000 pesos promedio, las especializadas, en las estimaciones del gobierno. O sea, son precios que van a ir al alza, si ustedes lo piensan. Porque primero por la inercia inflacionaria, ¿cierto? Pero además porque son, a nivel mundial, estos son los costos más sensibles de la sociedad. Donald Trump acaba de hacer una conferencia de prensa hace 2 semanas atrás, cadena nacional, muy bien recibida por la población, incluso los demócratas, pidiendo a las farmacéuticas que bajen los precios. Hay una agenda política en todas partes del mundo el costo de vida en la salud. Por ende, esos 2.500 millones de dólares que involucra quitarle el IVA a los medicamentos, es muy importante considerarlo. Sería muy interesante, por ejemplo, ver al gobierno de Chile fiscalizando a las farmacias si acaso están aplicando la baja del 19% en cada medicamento o no. Y podamos ver a Cruz Verde, a Salcobrand, a Farmacia Ahumada, ¿cierto?, bajando los precios porque el IVA no se aplica. Sería interesante, cambiaría el eje de la discusión, al menos. Pero fíjense ustedes, 2.000 millones de dólares en lista de espera, 2.500 en medicamentos, cada hospital de alta complejidad cuesta entre 300 y 350 millones de dólares. Hay que ir sumando, más el déficit que tenemos que reducirlo. Hay que dejar algo sin pagar. Hay que dejar gente desconforme en algún momento. No sé, el nirvana donde todos quedan contentos contradice la primera ley de la economía, que no hay de todo para todos. Cierro con esta idea. ¿Es progresista pagarle a las clínicas para solucionar las listas de espera? Este es un debate que estuvo en el Frente Amplio, cuando yo fui miembro del Frente Amplio fundadores, tuvimos muchas veces. Muchas veces. Porque hay un sector del Frente Amplio, y por supuesto el Partido Comunista, aunque yo creo que esto es más intenso en el Frente Amplio, que se opone a rajatabla a que las clínicas participen en la solución de las listas de espera. Es decir, que el Estado pague a las clínicas para operar las caderas de la abuela. El contraste que hay que hacer no es con un Estado socialista ideal, obviamente, porque es una falacia del nirvana, insisto en eso, comparar un ideal con una realidad. La comparación que hay que hacer es esta. Si el Estado no le paga a las clínicas para operar a las abuelas, lo que hacen las abuelas es tomar un crédito de consumo con Luksic para operarse la cadera. Cuando no el nieto ayuda en el crédito, el grupo familiar entero se endeuda con el banco para operar al abuelo o la abuela. Entonces la pregunta que hay que hacerse es, ¿qué es más progresista en este estado de la realidad política? ¿Licitar las listas de espera a las clínicas o hacer que el Banco de Chile endeuda a la gente para achicar las listas de espera? La respuesta es evidente. La respuesta es evidente. Y me parece a mí que si pudiéramos revivir a todos nuestros próceres, desde el gobierno de Aguirre Cerda para adelante, ¿cierto?, incluyendo su ministro de Salud, lo que nos dirían es que ordenemos eso, porque esa es la primera lección del progresismo en el siglo XX, el rigor fiscal
la gran lección de la concertación de partidos por la democracia, el rigor fiscal, regular el poder corporativo, gran lección de la izquierda del siglo XX, y por supuesto mantener la esperanza, el sueño de que alguna vez vamos a poder construir un sistema público que se va a hacer cargo de la realidad política. Pero hoy día me parece a mí que hay incluso un dejo de crueldad en quienes, por una pureza ideológica, dicen no metamos a las clínicas en las listas de espera, porque eso es neoliberalismo. No, no es neoliberalismo, porque se hace con plata pública que viene de los impuestos, que viene de la hacienda pública. Neoliberalismo sería un crédito con aval del Estado para pagar las operaciones de las abuelas. Eso es neoliberalismo. Entonces, con la discusión que viene en salud ahora, en estos próximos meses, tenemos que ser muy claros. Rigor fiscal, equilibrio fiscal, licitaciones abiertas para pagar las listas de espera, y obviamente, creo yo, apretar al mundo farmacéutico y decirle, señores, se acaba el IVA de los medicamentos, pero usted me baja precio de consumidor mañana ese 19%. Ese, creo yo, es un programa político realizable y que está entroncado en la mejor versión de lo que fue el Partido Radical del siglo XX, de lo que fue el Partido Socialista, de lo que es el Partido por la Democracia, de lo que es la democracia cristiana, de lo que es el Partido Liberal y de lo que somos quienes nos sentimos progresistas, herederos de Aguirre Cerda y, por supuesto, herederos de Ricardo Lagos Escobar. Muchas gracias. Muchas gracias, Renato.